vamos a dar la palabra al candidato a doctor Alex Rudy Ojeda Copa, que tiene 40 minutos para hacer la presentación de los aspectos más relevantes de su investigación. Adelante, Alex. Buenos días a todos. Voy a comenzar entonces. Hay bastante contenido, pero voy a tratar de resumirlo. Primero, quisiera compartirles un poco la motivación de esta tesis para que se entienda de dónde viene el problema principal, ¿no? Para que un poco entren a mi espacio mental y de trabajo, ¿no? Eh, en primer lugar, estos temas digitales, como sabemos, desde la pandemia se han vuelto bastante urgentes. Sin embargo, ya los he podido trabajar durante más de 10 años, ¿no? Y hay una diversidad de fenómenos en esto, ¿no? He empezado esto alrededor del 2011 estudiando cosas de activismos y movimientos en red, metiéndome con ahí pueden ver activismo animalista, activismo ecologista, datos abiertos y proyectos y también movimientos de datos abiertos. Luego he transitado un poquito más a movimientos sociales en red, interactuando con la gente, con un enfoque más de interacción cercana y en la agencia de las personas. He tratado también de analizar junto con otros colegas dinámicas de políticas públicas electorales y algunos sistemas de gestión de gobierno como el SICOES y algunos sistemas urbanos. Pero no todo era positivo, también había estas cosas negativas como desinformación, discurso de odio en las redes sociales, polarización, violencia digital, que también podía avanzar un poco. Y también en economía, un poco esto de los mercados informales, como Basio Chino, los Canis, y principalmente la industria de software en Cochabamba. Entonces, como pueden ver, es toda una mezcla de temas y uno puede decirse, ¿dónde está el hilo? Y eso es algo que yo me he preguntado y he querido tratar en esta tesis doctoral. Entre tanta diversidad de temas digitales que parece que están tocando todos los fenómenos sociales, políticos, culturales, ¿habrá un patrón común? Hasta el momento yo he hecho un trabajo disperso y también he visto que mis colegas con los que trabajo agasábamos espacios específicos. Pero, ¿cuál es la pauta que conecta, como diría Gregory Bateson, ¿no? ¿Qué implicaciones puede tener para toda la sociedad, para la época histórica, todos estos fenómenos digitales? ¿Será que se compare a algunos de estos otros fenómenos que sociólogos clásicos han estudiado como individualización, racionalización, civilización, urbanización? Entonces, la idea es hacerse una pregunta más grande. La pregunta más grande, ¿qué me acerca a lo que es las teorías sociológicas clásicas como Marx, Durkheim, Weber, aquello que Fernando mencionaba, ¿no? Que llevamos en la licenciatura? Sin embargo, estas teorías sociológicas grandes de sus autores tenían un poco el defecto de la medición. Podían plantear ideas grandes que hasta ahora nos sirven para comprender toda la sociedad, pero un poco la medición les faltaba, ¿no? Entonces, con eso en mente, les planteo ahora sí eh, mi problema de investigación. El problema que me he planteado es cómo se teoriza y mide la digitalización societal, es decir, la digitalización de una sociedad entera que atraviesa varios fenómenos en el ámbito global, puesto que es un fenómeno global, y ya luego centrarme un poco al caso de Bolivia, que tenemos una digitalización incipiente, eso lo sabemos, ¿no? Hasta cómo, dónde, eso lo podemos discutir un poco. Obviamente es un tema relevante porque es un tema contemporáneo, abarca gran cantidad de fenómenos y principalmente para mí es otra forma de abordar el cambio social que vaya más allá de lo que nos gusta mucho en Latinoamérica y en Bolivia, que es la protesta social y el activismo político y las reformas políticas, que producen cambio, pero no es la única forma. ¿Eh? Ah, Bien, entonces, ante esa pregunta me planteo un objetivo que quisiera que no solo sea de comprensión, sino también sea propositivo. Es decir, poder producir también teoría y formas de mediciones desde Bolivia, para Bolivia, pero también para el mundo. ¿Por qué no? Porque ahora las sociedades están más conectadas, ¿no? Yo estoy vivo aquí territorialmente en Bolivia, pero mi mente con el Internet, mis interacciones con el Internet están muy cerca del mundo también. Los objetivos específicos, ese objetivo general lo he desglosado en dos partes. La primera parte sobre teorías e índices globales de la digitalización, que es un trabajo más global y abstracto. Esa es la primera parte, ¿ya?
ahí tengo un primer objetivo que es evaluar estas teorías y conceptos que se relacionan a esta digitalización. Luego, a partir de esa evaluación, proponer una teoría en base a los vacíos y fortalezas que pueda encontrar y a partir de esos conceptos acercarme a los índices empíricos, que creo que es la forma correcta de poder medir algo, no solo, digamos, desde nuestras experiencias sensoriales inmediatas, sino partir desde una sistematización, reflexión y ya ir ahí a los indicadores empíricos, ¿no? Esa es la primera parte, ¿no? La segunda parte, la primera parte es bastante grande y es a la que más se dedica la tesis porque es donde hay más información accesible. La segunda parte es para el caso boliviano y la idea es un poco caracterizar la digitalización a nivel sociedad de Bolivia. Es decir, no se va a entrar a todos los detalles, se quiere ver parámetros grandes y nos vamos a basar en datos cualitativos y cuantitativos, ¿no? Para hacer una caracterización cualitativa y al mismo tiempo una estimación cuantitativa, ¿no? Que traten de complementarse. ¿Cómo podemos encarar esto? Ciertamente es un reto metodológico, porque hay que tomar que esta tesis es teórica y macrosocial, ¿no? Normalmente los diseños de investigación están más enfocados a estudios pequeños y delimitados, lo cual es maravilloso porque ahí se puede ver mucho detalle. Es algo que yo también he hecho, pero en esta ocasión, como les decía al inicio, quería encontrar un patrón general. Esa era mi idea, ¿no? Entonces, el estudio por encuesta o el estudio de caso no iban a servir mucho, ¿no? El otro reto es que, si se fijan, es un objeto transdisciplinario. Tenemos ciencias sociales y tenemos informática, ¿no? Hay que tratar de pensar de un lado al otro y viceversa, ¿no? Porque si solo pensamos de un lado nos va a salir algo que les voy a mostrar en la parte de las teorías. Y bueno, hay esta parte teórica abstracta y la parte empírica, ¿no? Entonces, esos dos, es un reto combinar todo eso, pero precisamente esto le da, me parece, es la singularidad de esta tesis. ¿Cómo vamos a hacer entonces para encarar esos problemas? Bueno, lo mejor es abrirse a diversas metodologías, en vez de, digamos, solo quedarnos en análisis de encuesta y desechar la interpretación cualitativa, o viceversa, interpretar y hacer epistemología y descartar los datos de encuesta, eso no es la vía, más en un tema que es así de complicado. Entonces, combinar teorización y análisis empírico, combinar datos. Ya para la primera parte, hemos tomado en realidad obras modelo, libros modelo de ciencias sociales. Para la primera parte, que es teórica y abstracta, nos basamos un poco en lo que es el libro de Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas, en 2 tomos. Ese es un buen ejemplo de cómo se puede hacer teorización bebiendo de fuentes diversas, tanto filosóficas, sociales, políticas, sin necesidad de agarrarse a una sola línea, ¿no? Habermas utiliza desde Marx hasta Parsons, que podría parecer contradictorio, pero en realidad es precisamente la riqueza creativa que también haga la filosofía analítica y del lenguaje, ¿no? Que es una inspiración para la parte teórica que les voy a mostrar en un momento. La segunda parte de hablar a nivel societal, también me basé en una obra que es la de, no tanto por seguir sus recomendaciones, sino por la forma en que ha trabajado, que es el libro de la Sociedad Red de Manuel Castells, ¿no? Ahí lo que hace es combinar datos agregados y sintetizar estudios previos. Cuando haces eso, dice esta metodóloga Sautu, es más viable de que puedas hablar a nivel macro, que si ves algo de forma muy pequeña, ¿no? Entonces he seguido como esta estrategia y ya he podido hacer el procesamiento de datos por cada objetivo utilizando ciertos insumos informativos, haciendo procesos tanto hermenéuticos como también estadísticos y hasta computacionales, como les voy a mostrar en un momento, porque esa es la idea, ¿no? Bien, vámonos a los hallazgos. Los hallazgos de la primera parte, que trata de, en un nivel abstracto, evaluar teorías, proponer una teoría y también índices. Bien, para el capítulo 1, les decía, he tomado en cuenta las teorías de legislación societal. Para eso, ahí pueden ver el cuadro, he seleccionado 28 obras teóricas. ¿Cómo se han seleccionado estas obras? Que van desde 1950 hasta 2023. Hay criterios cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos, juicio experto de colegas y bueno, también mío.
Eh, También he tratado de tomar en cuenta a especialistas en el área, porque todos ahora tenemos opinión sobre lo digital, ¿no? Todo porque está cerca de nosotros, pero quería especialistas que hayan dedicado libros enteros a la temática, no, o sea, tomos completos, y que vean la digitalización como algo societal, no tanto juventud y digitalización o género y digitalización, que son todos temas importantes, pero la idea era ver a nivel societal otra vez, ¿no? Entre los cuantitativos, tenía que tener, solo tomar en cuenta los más influyentes, ya que no puedo leerlos todos. Entonces he usado la fuente de Google Scholar en primer lugar. Esta fuente a veces tiene cierto sesgo, pero según un estudio empírico que ha hecho Martin ha encontrado que si bien hay diferencias a nivel de cantidad absoluta, las proporciones correlacionadas con Web of Science y Scopus son del 78 y el 99%. Es decir, te van a dar las mismas tendencias, los números van a variar, ¿no? Y ciertamente yo también hice una comparación de Google Scholar con Semantic Scholar, que es una herramienta de IA. Hice la correlación y encontré un 72%, ¿no? Y bueno, en general tampoco se trata de ser exhaustivo, sino como en toda metodología, saturar nuestras categorías en autores centrales, ¿no? Bueno, ¿qué he encontrado? Cosas que he encontrado, hay una diversidad de terminologías, pueden ver. Algunos mencionan la sociedad como el ser, el humano, la era, la vida. Lo digital también no está relacionado, no es una terminología única, sino que otros en vez de lo digital hablan de lo computacional, de lo informático, de lo virtual, de lo comunicativo, de lo electrónico, de lo tele, de la red, etcétera, ¿no? Pero en esto se puede resumir un poco las combinaciones que hay. Por ejemplo, la sociedad informatizada, o la sociedad virtual, o la era virtual, ¿no? Pero sigo manteniendo que lo digital es lo más apropiado, como voy a explicar en mi segundo capítulo. ¿Ya? Ahora, todos esos enfoques los he podido agrupar revisando no tanto enfoques disciplinarios como sociología de la ciencia ni las ingenierías mismas, sino un campo que se llama ciencias, tecnología y sociedad, estudios CTS. Entonces, analizando un poco esto, he podido llegar a esta forma de clasificar estas teorías, ¿no? Primero, el primer criterio es la agencia. ¿Dónde ponen la agencia? ¿Quiénes creen los autores que tienen capacidad de acción? Si es asimétrico, ahí vamos a tener los deterministas tecnológicos que piensan que la tecnología es autónoma y que puede cambiar directamente la sociedad. Los constructivistas sociales, más cercanos a nosotros, los cientistas sociales, sin embargo, ya también lo llevan al otro extremo, ¿no? La tecnología es solo un medio y los actores son los únicos que importan, ¿no? Esos son enfoques asimétricos. Por otro lado, tenemos enfoques simétricos como la teoría del actor red, el nuevo materialismo, que lo que hacen es dan capacidad de agencia a diversas entidades, más allá del humano. Eso incluye la naturaleza, pero en mi caso lo que más interesa es la tecnología, ¿no? Y bueno, también hay diferentes cargas valorativas, positivas, negativas, ambiguas, ¿no? A algunos esto les parece que nos está llevando una catástrofe la digitalización y otros a la mejor época, ¿no? Ese tipo de posturas, sin embargo, tratamos de evitarlas. Ahí pueden ver un resultado también del análisis que se ha hecho, es este gráfico de que un poco encasilla a los autores y sus obras en estas, al menos en tendencias en estas clases, ¿no? Muy rápidamente revisemos algunas de estas posturas. El determinismo de lo digital, básicamente donde están McLuhan, Martin, etcétera. Si bien algo importante que hacen es que nos llaman la atención de que, oigan, la tecnología también hace cambios en la sociedad, no solo se fija en la política y la economía. Ese es un mérito. Son propuestas audaces, no se quedan solo en pequeñas afirmaciones no tan polémicas ni tan difíciles de respaldar, ¿no? Eso es muy de Popper. Pero los problemas es que subestiman los factores sociales, ¿no? Ese es el principal problema. Es decir, en el constructivismo social, no voy a entrar a detalle, pero es al revés. Nos sentimos más cómodos los cientistas sociales hablando de sentidos, acciones, pero nos olvidamos un poco del otro lado, ¿no? Eso es algo que ya se ha tocado por ejemplo, economía ambiental y demás. En cuanto a las posturas simétricas, de las primeras ha sido, de hecho, la primera ciencia disciplinaria es la cibernética. Auténticamente disciplinaria porque la cibernética plantada por Norbert Wiener
trata de, en un solo marco, explicar humanos, animales y máquinas. Eso es lo más interesante y eso es algo que vamos a nosotros descartar para nuestra propia teoría. ¿Okay? También hay, les decía, la teoría del actor Red y el nuevo materialismo, que la diferencia es un poco, la ontología es la misma. Eh, es decir, los seres, tanto humanos y no humanos, tienen como esa capacidad de acción, pero la teoría del actor Red es un poco más narrativista, descriptiva, y el nuevo materialismo puede ser un poco más técnico. ¿Okay? No le tiene miedo a, digamos, bueno, no miedo, sino no hace una crítica tan fuerte a la ciencia. También hemos revisado un poco de perspectivas latinoamericanas, de la cual vamos a rescatar el tema de la apropiación social. Bien, capítulo 2. A pesar de que las formas simétricas, las teorías simétricas nos parecen las más adecuadas, todavía no hemos encontrado una teoría simétrica de lo digital, de lo tecnológico sí. Y la que hay de la digital, que es la de un finlandés llamado Parikka, se concentra mucho en los materiales, en la geología. Sin embargo, la digitalización no solo es hardware, también es procesamiento de software y también es transmisión. Es una combinación y si dejamos solo un aspecto no vamos a entender bien qué es la digitalización. Entonces ahora les voy a mostrar cómo he construido y les propongo una teoría propia de la digitalización. Esta teoría tiene como 3 puntos de desarrollo. Primero, he tratado de fundamentarme en trabajos o en bases ontológicas, epistemológicas y metodológicas, ¿ya? Esto para tener una base segura de la que se va a afirmar. En segundo lugar, he hablado de la cuestión tecnológica. Primero, dando especificidades técnicas y su historia. Esto porque en general ni el determinismo ni el constructivismo han desarrollado bien esta parte. Eso es lo que he podido apreciar. Uno pensaría que el determinismo lo haría, por eso es determinismo tecnológico. No, sigue siendo una caja negra y para el constructivismo es más un instrumento, entre otras cosas, pero principalmente un instrumento. ¿Ya? Luego lo voy a generalizar porque el detalle técnico no nos va a servir tanto. Y luego voy a abordar la cuestión social, porque el tema de hacer una teoría simétrica es precisamente eso, es poder tomar en cuenta ambos, ¿no? Tomar en cuenta ambos y ver cómo interactúan. Aquí voy a partir de lo microsocial, que es lo que podemos observar directamente, pero luego hay que subir hacia un nivel sociedad. Para subir a un nivel societal se necesita teoría. Bien, fundamentos. Esta parte es bastante abstracta. Voy a pasarlo un poco rápido. La idea es pensar primero qué podría ser la realidad. Y hay un patrón bien común en ciencias sociales, es bien popular, pensar que hay como 2 niveles o más niveles de la realidad y hay uno que domina a los demás. Esto viene de muchos lugares, pero pueden pensar en, por ejemplo, el dualismo cartesiano, pueden pensar en estructura, superestructura de Marx. Entonces, lo que haces es que la realidad lo divides en dos, en un plano que está aquí y en un más allá. Y es el trascendente el que explica todo lo demás. Y si explica todo lo demás, ¿para qué hacer investigación? Ese tipo de ontología nos perjudica y es lo que, digamos, por ejemplo, ha llevado al desprecio de la naturaleza desde el cartesianismo moderno, ¿no? Pero tenemos una alternativa en otro pensador bastante intercultural, yo diría, judío, pulidor de lentes, un montón de cosas que es Spinoza. Y él más bien lo que hace es aplanar la realidad, como diría Latour. No es que hay 2 realidades y una domina a la otra. La verdad es que solo hay una, pero esta una es infinita y se diferencia constantemente, ¿no? Los humanos y los animales y las máquinas somos partes de este mismo plano de realidad y tenemos interacciones, tenemos peleas, etcétera, creatividad, etcétera. Luego la otra parte es Deleuze. Lo más interesante de Deleuze, aparte de sus conceptos híbridos de rizoma, máquinas, ensamblamientos, es la idea de la diferenciación. Tendríamos que pensar en la realidad, en primer lugar, no como un conjunto de identidades, sino de diferencias. Y las identidades más bien son cosas como
que los humanos nos inventamos como etiquetas y que precisamente ese debería ser el trabajo de un investigador. Esas etiquetas nunca son absolutas, pero son una forma de acercarse a esa diferencia, ¿no? De nombrarlas momentáneamente, pero no son fijas, ¿no? Eso se parece un poco a Desirá, un poco. Bien, y bueno, esto que es abstracto es bien útil. ¿Por qué? Porque ejemplos, en vez de explicar un proceso político como hemos tenido el tema del Estado plurinacional y decir que viene de un individuo, de una organización, podemos más bien verlo como una red de interacciones más complicada, contingente y donde pueden pasar varias cosas, ¿no? O si quisiéramos explicar la modernidad, en vez de explicar la modernidad como un principio donde hay, llámese racionalidad o violencia, lo que hacemos es más bien buscar estas complejidades, estas diferencias, y podemos ver, por ejemplo, la vinculación de la modernidad con el mundo árabe, que es un vínculo muy, muy interesante, pero que se lo omite, ¿no? Entonces, de ahí está esta como planteamiento un poco abstracto, también tiene su utilidad, ¿no? Pero no se queda solo en filosofía, también tenemos un autor más de la física y la informática como Wolfram, que trata estos temas, pero a partir de experimentos computacionales donde ha podido encontrar de mecanismos simples a emergencia más compleja, ¿no? A saltarme un poco eso. Y al final, lo que podemos hacer con esta complejidad es, algunos dirían, no se puede conocer esta complejidad, o a lo mucho que podemos hacer es tener posturas estéticas que son válidas o morales, pero yo apuesto porque sí se puede conocer de dos formas. Uno es la forma de descripción casuística que hace la historia y la teoría del actor Red, que no le gustan mucho los conceptos, no me voy a inclinar a ese tanto, pero la otra es de lo que yo llamo diagramación de patrones, que es simplemente modelar teniendo en cuenta que el territorio, que el mapa no es el territorio. Entonces, en el mundo de la modelación, los más interesantes son las ciencias de la complejidad. Ahí hay un montón de modelos entre estadísticos, computacionales, pero también cualitativos, como les decía, ¿no? Porque es parte de poder conocer. Entonces, podemos entender, podemos acercarnos a esta diferencia, a esta infinitud de la realidad que decía Spinoza y de Luz con modelos, ¿no? Esto en sociología es lo mismo que planteaba Weber, ¿no? La realidad es infinita, nuestro conocimiento, nuestra mente es un vaso de agua frente al mar infinito. Bien, ahora voy a pasar a lo que es la cuestión tecnológica. Para la cuestión tecnológica, lo primero que he hecho es hacer lo mejor posible por entender las especificidades técnicas de lo digital, para poder darle su diferencia, porque todo es diferencia, ¿no? Darle su diferencia y luego su interrelación. Sabemos que es una tecnología, pero algunos le llaman TICs, tecnologías de información, comunicación, redes. ¿Qué tipo de tecnologías son? En realidad, específicamente el nombre correcto por razones históricas y técnicas es tecnologías electrónicas digitales, o más sucintamente vamos a llamar digital. No es una tecnología de información, no es lo más específico llamarle así, porque tecnología de información era la escritura, la prensa, la radio, todo eso, ¿no? Y aquí en la fotografía pueden ver la primera protocomputadora digital que manipula electricidad mediante lógica booleana para poder hacer un procesamiento. Y es precisamente desde ahí donde hay que partir. Ahora, lo digital, otra vez, hay que entrar como un poco al detalle, ¿no? Lo digital pareciera ser solo posesión de dispositivo, el hardware no lo es. Pareciera ser manejar solo un programa, llámese redes sociales, un AutoCAD o un SPS, pues no. O mandarme un mensaje por WhatsApp. Todo eso puede ser absorbido por estos tres componentes, hardware, software y comunicación. Y son los tres lo que es lo digital. En las teorías clásicas, tipo McLuhan, lo digital era más entendido como interconexión y la aldea global a la que supuestamente nos iba a llevar. Pero no se hablaba mucho de estos otros componentes, ¿no? Ahora, mi propuesta aquí, la más general, es entender la digitalización como tres capacidades digitales.
tiene capacidad, sí, es una tecnología, así que en su combinación entre diseño humano y minerales, tiene codificación, procesamiento y transmisión. La codificación se refiere a pasar del formato analógico al digital, el procesamiento a poner esa información en un sistema que haga pasos para producir un resultado específico, y la transmisión, pues mandarlo a lugares lejanos a través de ondas electromagnéticas o a través de electricidad, cables, etc. ¿No? Todo esto, sin embargo, puede dar lugar a procesos, como pueden ver ahí, ontológicos, sociológicos y demás. Mi propuesta, que puede parecer algo caprichoso, en realidad ya lo han hecho otros filósofos, como pueden ver ahí, Gerhove, Manovich, Van Dijk, Kernighan, pero en esta tabla lo que muestro es que mis conceptos cubren o subsumen esos conceptos, entonces tienen mayor capacidad de cobertura y explicación. Ahora, esos sentidos, esas capacidades digitales son más o menos como estáticas, ¿no? Se necesita mover, y para eso ahora sí vamos a presentar el concepto de digitalización, que sería, para el caso social, la digitalización sería un proceso de apropiación en una situación de interacción social de esas capacidades, ya sea, hemos dicho, codificación, procesamiento, transmisión, alguna de ellas o alguna combinación, dentro de un sentido problema objetivo. Esto se refiere tanto a acción estratégica como a acción comunicativa, y que genere consecuencias diferenciales para el actor o su entorno, ¿no? Y que eso se pueda observar, ¿no? Esto es más profundo que solo usarlo eh, ocasionalmente, ¿no? Aquí pueden ver influencias, porque este trabajo teórico, todo trabajo teórico se hace en diálogo con los autores, y ahí me influenciaba mucho en el tema de la apropiación de la tecnología en los estudios latinoamericanos, la definición de Max Weber y también la cibernética de Wiener, por el tema de la retroalimentación. Sin embargo, eso es a nivel microsocial. ¿Qué hacemos cuando queremos hablar de lo macrosocial? Para hablar de lo macrosocial, un riesgo es pensar que la estructura que está ahí arriba es la que hay una estructura ahí arriba y controla a todos los humanos. Ese es el problema. Cuando en realidad solo es una cuestión de escala, como si fuera un mapa web. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es hacer caso a nuestra epistemología de modelaje, y vamos a utilizar una teoría general. Hay varias teorías generales de la sociedad, el de Bell, Castell, Habermas, pero bueno, ya dijimos que Habermas es lo que más vamos a utilizar. Entonces, inspirados en estos autores y otros, aquí pueden ver un esquema de nuestra propuesta de un esquema de teoría de la sociedad, ¿no? A diferencia de otros, no son exactamente cajas, sino son flujos, al estilo de los que nos planteaba Deleuze. Y pueden ver también que hay como algunas interacciones entre estos componentes clásicos de Estado, economía y sociedad civil, ¿no? La sociedad civil se define principalmente por sus colectivos, el Estado por su gobierno y la economía por el mercado. Esa es una selección que he hecho. Puede haber otro tipo de énfasis que pueden ver. Lo interesante de la sociedad civil es que lo que más le interesa, por así decirlo, es asociarse y crear. Esto está inspirado en Castoriadis, ¿no? Lo que más le interesa al Estado es dirigir. Lo que más le interesa a la economía mediante el mercado es que haya ese intercambio mercantil, ¿no? Y ahora, ¿cómo entra en esto toda la tecnología? La tecnología entra en esto, sí logra ver como una especie de macroapropiación de esos procesos que habíamos dicho, ¿no? Es decir, si la sociedad civil hace que la digitalización fomente las asociaciones, ahí hay un nivel de digitalización societal. Si el Estado utiliza la digitalización para mejorar su dirección, también, y lo mismo para la economía, ¿no? Esto voy a un poco omitirlo. Pero en cuanto a digitalización, si vemos el mundo, y si esto les ha parecido un poco abstracto, les cuento que hay como ya tres modelos de digitalización en el mundo. Uno es el estadounidense, el chino y el europeo.
El estadounidense se refiere al capitalismo digital, el chino al autoritarismo digital y Europa a la regulación digital. Lo que hacen en realidad cada uno es como sobrecargar, en mi terminología, algún módulo componente societal para su sociedad, ¿no? Bien. Luego a partir de ese, paso al capítulo 3, luego a partir de este de este marco interpretativo paso a analizar los siguientes 10 índices internacionales de digitalización. Bueno, ya sabemos de forma general hacia dónde va la digitalización. La idea es ver cómo se está midiendo en algunos lugares y al mismo tiempo poner a prueba ese marco que hemos hecho e enriquecerlo, porque es abstracto y está bien. Lo abstracto solo es una forma de etiquetamiento temporal, pero que puede ser útil. Entonces, hemos revisado esos 10 índices y vamos a dar directamente las conclusiones que hemos encontrado. Primero, los índices internacionales del BID y demás no hacen una conexión directa entre teorías e índices, suelen ser un poco más pragmáticos, ¿no? Y eso para mí pienso que es un problema porque no cubren todos los temas de la digitalización, como les voy a mostrar para la parte de Bolivia. Lo que miden bien es economía y Estado, ¿no? Que son, desde el lenguaje de Habermas, los componentes sistémicos de una sociedad. La sociedad civil, sin embargo, es más difícil de estudiar, ¿no? Más difícil de medir. Pero así también tampoco miden muy bien la tecnología, la engranan a los otros aspectos, pero no tienen como como no lo ven como un agente, solo como un instrumento, entonces tampoco hay una medición. Entonces, dos puntos débiles son esos, tecnología y sociedad civil. Aquí pueden ver rápidamente, he hecho una propuesta de índices basados en entradas, procesos y salidas, porque otro problema que también tienen los índices vistos es que se basan en situaciones de estado, que a veces declaran los estados sin ver los resultados. Ese es un problema, entonces salimos alto en digitalización del estado, como les voy a mostrar más adelante, porque tenemos un montón de normativas, pero no se cumplen. Voy a la parte de Bolivia, que va a ser más breve. Es la segunda parte. Aquí lo que voy a hacer es, voy a usar parcialmente mi teoría y mi índice. ¿Por qué parcialmente? Porque el caso de Bolivia no es uno de las sociedades más digitalizadas, ¿no? Y también tenemos una falta de datos sobre esta temática, ¿no? Y vamos a tratar de responder algunas preguntas de digitalización a nivel societal, ¿no? Fomenta las asociaciones, la opinión pública, fomenta la eficiencia, transparencia y participación del Estado, fomenta producción, intercambio y consumo. Algunas vamos a poder responderlas con los datos y otras no. Bien, penúltimo capítulo, caracterización cualitativa de la digitalización boliviana. Hemos revisado 90 estudios de digitalización y les decimos algunas conclusiones, ¿no? Ninguno estudia la digitalización de 1970 a 1980, a pesar de que la hay en Bolivia, con la computación personal y la web 1, ¿no? Se empieza recién a estudiar en Bolivia desde el año 2000, principalmente desarrollo y brecha digital, impulsados por el ONU, PNUD. Y desde el 2010 aparece la preocupación política de la digitalización como un medio electoral, de activismo también, ¿no? Que todavía sigue hoy en día. Podemos complementar, sin embargo, esto con algunos rasgos que hemos podido hacer a partir de revisión hemerográfica. Hemos hecho esta clasificación un poco más amplia de lo que sería la digitalización. Nuestra propuesta es, la parte más histórica, dividir la historia de la digitalización en Bolivia en 5 puntos. De 1880 a 1950, etapas en realidad. Hay lo que es las tecnologías de información y comunicación analógicas en un estado desintegrado. Desde el 70 al 80 aparecen usos estatales para centros mineros, para ministerios. Del 90, luego aparece y también la computación personal. Ya luego tenemos la liberación de Internet y las dos últimas etapas es donde más se utiliza. Principalmente, ustedes deben ser conscientes un poco las batallas políticas, sociedad civil se han digitalizado, ¿no?
pero también el tema de intercambio con medios de pagos digitales. Algunos detalles de estos, pueden verlos ahí, ¿no? En la primera etapa, el tema de los rezagos, no solo no solo en lo digital, sino también en estas otras tecnologías como la imprenta, el telégrafo, la máquina tabuladora. Algo interesante de la etapa del 60 al 80 es que el Estado se ha quedado obsoleto en sus máquinas y sus organizaciones frente a la computación personal. Voy a omitir esta parte es más conocida, ¿no? Sí, bueno, voy a pasar a la parte cuantitativa por el tiempo. Ya, 5 minutos. ya. Bien, ahora en el tema de poder ver la digitalización de forma cuantitativa, hemos podido acceder a datos estadísticos del INE, del ATT, también algunos ensayos computacionales que hemos hecho, ¿no? En el tema de acceso y brechas, tenemos una brecha importante en computadoras, que se consideran dispositivos de producción, pero no así en celulares, ¿no? Eso es algo que lo vemos a diario, pero lo que tal vez no es tan visible es que tenemos el mismo acceso que el país más digitalizado en términos de acceso, que es Chile, y es un poco más, 91%, a diferencia de Chile, como pueden ver el gráfico, pero ese 91% es por acceso móvil, en cambio el de Chile es por dispositivos, por internet fijo, que es de mayor calidad y demás, ¿no? Pero eso es una digitalización un poco precaria, pero que está dando, ¿no? Hay un tema ahí pueden ver un mapa de velocidades de internet, hay un tema de brechas, de acceso diferenciado a nivel territorial, pero no así a nivel de género y tampoco de nivel socioeconómico. Como pueden ver, no es tan pronunciado. O sea, sí existen brechas, pero no son muy pronunciadas. Sí, a nivel generacional hay un poco por encima de los 40, ¿no? Eh, Esto es lo que les decía hace un momento. En el mundo, bueno, en realidad en Latinoamérica, con estas mediciones que se han hecho, Bolivia está en los últimos lugares, solo por encima de países con democracias un poco en peligro, en temas de Estado y economía. Pero el problema de estos índices internacionales, y yo diría, aquí les presento esta diapositiva, que yo diría que es el aporte más, digamos, central de esta parte, es que los índices internacionales, les decía, no miden bien la digitalización civil. Entonces, en este caso, yo he hecho un ejercicio empírico de agarrar algunas dimensiones y variables de la encuesta TIC, relacionarlas a mis conceptos y poder extraer, ver si realmente nuestra sociedad civil no está siendo tan digitalizada, ¿no? Entonces, aquí pueden ver este subíndice de asociación digital, opinión pública digital, trabajo, gobierno digital y comercio electrónico. Lo más alto entre esos 5 es que la gente sí forma grupos en Internet y sí opina en redes sociales, ¿no? Entonces, esto lo que nos está diciendo es que, ya para concluir, nos está diciendo que en Bolivia lo que más hay es una digitalización civil, ¿no? Permitida principalmente por una interconexión precaria, móvil, que nos da acceso a interconexión, pero no nos da mucho acceso a datificación y algoritmización, ¿no? Excepto que esa datificación y algoritmización es secundaria por las plataformas sociales que utilizamos y se las están llevando las transnacionales, ¿no? En el tema de la economía, lo que tenemos más bien es como una suerte no se la está usando para la producción, pero sí para el comercio electrónico, sí para los pagos con medios digitales. Y eso lo que hace es no aprovechar otra vez lo que es el mayor poder de la digitalización, que yo diría que no es necesariamente solo la interconexión, sino la mezcla de esos tres, y específicamente la algoritmización, o sea, poder mejorar procesos para ganar tiempos y eficiencia, con objetivos que nos demos nosotros mismos, ¿no? Pero en el Estado es lo más interesante, o tal vez lo más esperable,
Los estudios de varios autores hacen una evaluación negativa y también los índices internacionales es como que va a contramano de lo que la digitalización está haciendo. Si la digitalización involucra distribución, involucra algoritmización con eficiencia, el Estado está haciendo lo contrario. ¿Okay? Y dos implicaciones ya para cesar de todo esto es que esto ya son como implicaciones teóricas, interpretaciones. Es que podemos llamar a la digitalización de Bolivia no como ese capitalismo o ese autoritarismo digital estadounidense o chino, sino podríamos llamarlo como un civilismo digital que va muy bien con la historia que siempre hemos tenido de tener un Estado pequeño y una sociedad civil fuerte, pero a veces un poco desorganizada y un poco conflictiva. Si seguimos la idea de qué está haciendo para terminar Zabaleta, sabemos que tenemos la caracterización de Zabaleta de Bolivia como una sociedad bigazada. Entonces, la pregunta más grande que nos podemos hacer es, ¿qué está haciendo esa digitalización al abigazamiento de la sociedad? Y ahí pueden tener muchas respuestas. Como hay una digitalización por interconexión, entonces están creando puentes. Unos dirían, esos puentes nos pueden acercar a la intersubjetividad que está buscando Zabaleta, a la construcción de una totalidad en medio de los diversos. Pero otros podrían decir, eso más bien está creando sentidos locales, cámaras de eco, burbujas, y eso nos va a llevar a una mayor popularización. Nuestra cuestión nacional no se ha resuelto. Mi posición es que en realidad ni el uno ni el otro no es que aumente ni disminuya el abigazamiento, sino que se hace más complejo. ¿Cómo es eso? Que aparecen nuevas dimensiones. Es como si fuéramos de un cubo de 3 dimensiones a un cubo de 4, 5, 6, etcétera, a un hipercubo. Y pudiéramos tener estas conexiones, podrían servir tanto para el concepto y como para el conflicto. Gracias. Alex, vamos a pasar a la segunda parte de esta juez de prensa, cediendo la palabra a los miembros del tribunal para que puedan hacer sus comentarios y o preguntas a la presentación. En ese sentido, voy a dar la palabra al doctor Jaime Cárdenas García. Por favor, doctor Jaime Cárdenas, si nos puede hacer sus comentarios y preguntas. Primeramente, felicitarles, bueno, a la CESU, ¿no? Por los logros del programa doctoral. Y pienso que Alex es un buen reflejo de los éxitos que tienen. Bueno, veo en términos de la presentación, esta es una presentación, creo que refleja un reordenamiento de la primera presentación. Y en ese sentido, aunque claro, solo se puede recorrer el camino en una forma rápida, otro lado me parece un poquito mejor organizada que la primera vez. Una cosa, bueno, yo realmente, a mí me gusta la tesis. Creo que los cambios que se han hecho desde la primera vez a la segunda vez realmente, bueno, reflejan los comentarios que se hicieron. Y en ese sentido, realmente yo no veo un gran cambio que desestimaría lo que se presentó la primera vez. Por lo menos ese es mi parecer. Es igualmente que antes es un análisis novedoso y único dentro del ambiente boliviano. Y creo que es es una buena añadidura a la literatura, tanto nacional como internacional. Yo no, aparte de eso, yo realmente no tengo mayores comentarios. Una cosa más para
como un tema de discusión. El tema de la complejidad y tanto de la emergencia de las cosas es un tema interesante, porque si uno examina eso minuciosamente, realmente lo que reflejan es la complejidad y la emergencia para mí. Son temas simplemente donde alguien dice, bueno, no entiendo esto y por lo tanto le voy a dar un nombre. Entonces las cosas son complejas o emergentes, pero bueno, no sé por qué. Entonces, eso era un comentario que quería hacer y no sé si Alex brevemente quizás nos pueda dar su criterio sobre eso. Eso sería todo lo que yo tengo que decir. Una cosa, bueno, adicional, no, pero esto es más ya una cosa de, de cómo organizan ustedes su programa. Yo eliminaría realmente eso de la eh, predefensa de la tesis, porque lo único que hace es, en cierto modo, prolongar el proceso. Y, por ejemplo, todos los cambios de estos se pudieron haber hecho después de una defensa final de la tesis. Pero teniendo una predefensa de la tesis, yo creo que le quita protagonismo al tutor o tutora, en el sentido de que la responsabilidad de que un estudiante vaya a una defensa final de tesis realmente quiere decir que el estudiante va a tener éxito en su defensa. Entonces, esto de la predefensa de tesis lo único que hace es prolongar el proceso innecesariamente. Bueno, esos son criterios míos. Gracias. Gracias, doctor Carlos. Gracias. Lo que yo rescataría de la complejidad es su vínculo con la cibernética. La cibernética me parece el camino que hay que seguir en este mundo donde el conocimiento se ha disciplinarizado y ha sido para bien la disciplinarización en un primer en una primera época histórica, poder crear conocimientos bien específicos, pero la verdadera, digamos, la primera ciencia transdisciplinaria considero que es la cibernética. Y lo que ha hecho la complejidad considero que ha sido como una suerte de continuación, aunque es verdad que no tiene todavía toda la rigurosidad que podría tener la cibernética y que luego ha dado lugar a la teoría del control, como muy bien sabe Jaime. Eh, pero creo que es útil para agrupar una serie de modelos, teorías e investigaciones que tratan de, como les decía, un poco integrar un poco más el conocimiento. Hay ciertamente algunas aproximaciones desde la complejidad que son muy digamos, un poco más débiles, no tan rigurosas, y otras son más rigurosas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Moram considero que es mucha retórica, pero el caso de ciencias de la complejidad con biología, digamos, sociología, y digamos, con unos enfoques un poco más de verdad dialogando con otras disciplinas, esas las considero interesantes, y sí, también estoy de acuerdo en que es todavía un paso inicial. Es todavía un paso inicial. Ellos mismos, Melanie Mitchell, en el libro de complejidad precisamente dice eso, ¿no? Es como que todavía no está, es un campo inicial, ¿no? Y va a llevar a futuro como el trabajo científico no para, va a llevar al futuro a propuestas más específicas. Gracias, Alex. Para que también nos pueda expresar los comentarios y o preguntas que tenga al postulante. Disculpa, Alejandra, se cortó, no sé si fue a mí que me diste paso, interpreto que sí. Sí, adelante. Bien, bueno.
Eh, bueno, hay en primer lugar felicitaciones, realmente una presentación extraordinaria, me gustó mucho. Me parece que refleja, bueno, muy bien la presentación, lo que se vio en la tesis, una tesis muy bien escrita, una tesis muy bien organizada, una tesis muy seria desde el punto de vista de metodológicamente, digamos, me parece que está fundamentada acertadamente todas las opciones metodológicas y las distintas partes. Verdaderamente entiendo que es una tesis muy lograda, así que eso quería en primer lugar felicitar a Alex, también a su directora, porque realmente evidentemente ha hecho un trabajo extraordinario acompañando ese proceso. Sabemos que muy, quienes dirigimos tesis nos encontramos en primer lugar con un tesista, un doctorante entusiasta, probablemente con un proyecto de investigación o con determinadas ambiciones que a veces no siempre es realizable en el tiempo que se tiene, y entonces como que nuestra tarea siempre es acompañar para que el tesista pueda focalizar, ¿verdad? Y llegar a finalizar el proceso. Y cuando justamente nos encontramos con una personalidad como la de Alex, que tiene múltiples intereses, como él mismo lo mencionó en comienzo, haber logrado, digamos, llegar al final, en el tiempo en que lo ha hecho, abarcando quizás más aspectos y dimensiones de las que hubiera sido necesario, en el sentido que perfectamente la tesis podría haber sido más, menos abarcativa y hubiera estado muy bien también. Bueno, él ha hecho una apuesta realmente grande, ¿no? Porque un desarrollo teórico, una propuesta teórica, un análisis teórico y además el análisis de Bolivia y además la construcción de indicadores que sean coherentes con esa eh, propuesta teórica, etcétera, creo que, bueno, realmente es muy meritorio y eso interpreto que también ha sido gracias al acompañamiento de su directora, en el sentido de que de poder, ¿verdad?, lograr escribir una tesis con todos esos elementos. ¿Sí? Luego, creo que la tesis tiene muchos, digamos, muchos aportes, ¿sí? Además de, o sea, en definitiva, todos los que he mencionado, pero desde el punto de vista quizás más de innovador, pues un aporte como más innovador, precisamente tiene que ver con esto que mencionaba el profesor Jaime Cárdenas y que le dio también paso a que se explayara un poquito más Alex, que tiene que ver en cómo analizar una sociedad, un aspecto de la sociedad, desde una perspectiva de la complejidad, o sea, entendiendo lo que significa la complejidad, que justamente, como bien menciona el profesor Cárdenas, no es simplemente decir, ah, es complejo, ¿no? Aunque uno pueda, digamos, sorprenderse de la complejidad de las cosas, ¿no? De la complejidad que tiene la biología, digamos, la biología humana, el ecosistema natural y el funcionamiento social verdaderamente es sorprendente, pero bueno, no es suficiente con decir cuán complejo es, sino, y ahí es donde está el valor de la tesis de Alex, ¿no? O sea, poder eh, dar, ofrecer un modelo de análisis para esa complejidad, ¿no es cierto? Entonces, como que en ese sentido, o diversos modelos de análisis, porque verdaderamente lo que él plantea
puede también, ¿sí?, desglosarse en distintos niveles, ¿no?, de aplicación de esos modelos y poder ir adaptando, ¿no? Pero yo creo que en definitiva lo más interesante es esto, o sea, poder aportar a una mirada, ¿verdad?, que busca siempre una respuesta, ¿no? O sea, busca siempre poder ofrecer una manera de encontrar una respuesta. En definitiva es eso, ¿no? Es decir, no simplemente en el diagnóstico, sino decir, bueno, a ver, esto que aparece como complejo, la sociedad boliviana, cualquier otra sociedad, en aspectos que tienen que ver con la digitalización, puede analizarse de esta manera, con tales supuestos epistemológicos, para que para tener una posible respuesta, una de las tantas respuestas el estado de la sociedad y hacia dónde se puede caminar, transitar. Entonces, yo creo que, bueno, es un esfuerzo que seguramente Alex va a seguir trabajando y eso es lo que tiene también de valioso cualquier tesis, que no te ofrece una respuesta cerrada, sino una primera respuesta para, bueno, seguir trabajando, seguir creando, eh, seguir imaginando, entonces, y seguir aportando, sin duda, al conocimiento en el ámbito territorial de Bolivia y también, bueno, cómo pueda también esos aportes extrapolarse hacia otros territorios. Así que básicamente agradecer la oportunidad de participar de este tribunal de tesis, agradecer a Alejandra y a Alex y felicitarles nuevamente y bueno, quedar a disposición para lo que consideren que pueda seguir aportando. Muchas gracias. Gracias, doctora Susana Morales. Alex, si quieres comentar. Sí, gracias. Sí, justamente algo importante que tenía en mente a la hora de proponer esta teoría es que siempre esté abierta. Por eso me interesaba aproximarme a estas ontologías de la diferencia, del proceso, am, esta ontología un poco más que nos hace parte de un mundo más, digamos, más infinito, donde nosotros somos pequeñitos, ¿no? Entonces, a pesar de eso, igual podemos hacer apuestas, y son eso, son apuestas o muestros conceptuales, le llamaría a Wolfram, o producción de conceptos, le llamaría de Deleuze. Nunca son como definitivos ni totales, pero sí pueden ser útiles. Entonces, justo un nuevo ajuste que hice en la tesis es al final poner retos y limitaciones. Eh, y hay muchas cosas que se pueden hacer con mejores datos. eh, Principalmente el acceso a datos ha sido el problema, un problema. Pero considero que el nivel de abstracción que se ha logrado, entonces, puede servir para varios casos nacionales, internacionales y también para tanto micro como macro, ¿no? Eso, pero se va a ver en el camino, ¿no? Como decía, y estoy de acuerdo, es como tal vez como un posible marco que puede ser útil para algunos investigadores que están entrando al tema, porque el tema de la digitalización tiene tantos subtemas, entonces habría que tener un esquema conceptual básico, me parece, para inicialmente ordenar. No es que es la respuesta, ya que no creo en trascendencias, como decía, simplemente es un modelo, pero creo que es un modelo informado a partir de lecturas tanto sociales como técnicas que pueden ser útiles eh, y poder también observar hacia dónde se dirigen las sociedades, ¿no? Que no considero que sea, como dicen los tecnopesimistas, así hacia lo peor, pero tampoco hacia el paraíso, como dirían los tecnooptimistas, ¿no? Entonces, y eso es esa es una de las cosas que quería romper, ¿no? En todo ese sentido, no estoy muy de acuerdo con Byung-Chul Han y sus
diagnósticos súper pesimistas, pero tampoco con Nicolás Negroponte y sus apuestas súper positivas de que este es el camino para el desarrollo humano. Gracias. Gracias, Alex. A continuación vamos a dar la palabra al doctor Andrés Laguna. Por favor, Andrés. Muchísimas gracias. Sí, quiero comenzar felicitando a Alex. Evidentemente el proceso de trabajo en una tesis doctoral nos convierte en expertos en ciertas áreas, pero tenemos el gusto de haber hecho el seguimiento de una tesis de alguien que ya era un experto en el área y hoy día creo que se consolida evidentemente como uno de los referentes, como bien decía Alejandra en su presentación, en nuestro país y en la región sobre temas de digitalización. Por tanto, el privilegio que he tenido de leer la tesis no solamente es por haber acompañado a un colega, sino por el hecho de realmente haber aprendido de su investigación. Em, Bien, eso para comenzar, felicitar también por supuesto el trabajo de la tutora y por la apertura y justamente por esta posibilidad de hacer una tesis rica a nivel interdisciplinar y alentar las características que Alex ya tenía, ¿no? Como bien sabemos, él es ingeniero de sistemas y al mismo tiempo es sociólogo. Em, Creo que normalmente muchas veces en los procesos de elaboración de una tesis, esta suerte de heterogeneidad que puede tener un enfoque es castrada y creo que en esta tesis la gran riqueza es que ha sido alentada y fortalecida. Eh, yo sí, hay algunos comentarios que quisiera hacer porque creo que esta es una tesis que por supuesto va a abrir varias líneas de investigación y que pueden ser muy ricas para los estudios en el área, en nuestro campo. Primero, algunas observaciones que pueden venir justamente de un debate que ya hemos tenido con Alex en la predefensa en torno a la filosofía de la tecnología, pues creo que en esta tesis hay un germen para poder pensar temas relacionados con eso, sobre esta comprensión de la realidad dual o unitaria, que creo que puede remontarse a Platón o Aristóteles, pero creo que sobre todo sobre la concepción de la tecnología, no solamente como el aparato, sino evidentemente como una técnica de hacer algo, digamos. Y creo que justamente es algo que ha abordado mucho Alex en esta definición de tecnología que nos ha propuesto. Creo que ese es un tema que debe ser profundizado y justamente, y ya lo habíamos hablado en la defensa privada, hay dos elementos que creo que son los grandes aportes de esta tesis, y es justamente esta proposición de un modelo alternativo de digitalización que tiene que ver con el civilismo digital. Eh, y ahí creo que se puede concebir un poco cuál es, digamos, el elemento esencial de este enfoque de digitalización. Am, Al releer la tesis y al escucharte, me surgía algo que me parece importante pensar y que puede ser una recomendación para pensar más adelante. Justamente en una investigación que hicimos con un colega sobre la implementación de la televisión digital terrestre en Bolivia, veíamos que, por supuesto, tenía que ver con temas técnicos, que es un poco algunos de los aspectos que has tocado, que es la liberación de ancho de banda, perdón, de bandas para la transmisión de la televisión y poder vender esas bandas, que tiene que ver con una cuestión técnica, pero también económica, liberadas. Sin embargo, hay una cuestión que para nosotros era llamativa y es que los distintos protocolos de digitalización existentes fueron tomados en Bolivia por un tema geopolítico, que en ese momento tenía que ver con la alineación, por ejemplo, con el Brasil, que era quien estaba imponiendo el modelo de TDT que se adoptó en Bolivia. Y ahí justamente va mi pregunta para complejizar la idea del civilismo digital. ¿Qué protocolos adoptamos en el proceso y qué aparatos y qué técnicas y qué industrias son las que se van a imponer, por ejemplo, en este proceso de digitalización? Creo que nos puede dar pautas para complejizar más el otro gran aporte que creo que tiene la tesis, que es este concepto de complejidad, digamos, de este proceso que nos permite un hiper
abigarramiento, digamos, ¿no? Que la sociedad hiper abigarrada de la que has hablado creo que es uno de los grandes aportes. Algo que sí extrañaba y quizás nos puedes comentar ahora, y entiendo que has tenido que correr con el tiempo porque es una gran investigación, es sobre las recomendaciones de investigación. Hacia dónde quieres ir y hacia dónde crees que se puede ir a partir del trabajo que has hecho. Podríamos seguir conversando, pero creo que tampoco es el tema de lo que se trata. Quizás podemos seguir conversando en otros espacios, Ujú. pero agradecerles mucho nuevamente. Adelante, Alex. Gracias. Sí, creo que este tema de la técnica sí es algo que hay que reflexionar yo más allá de pensar que es o una caja negra o un simple instrumento. Y sí creo que el aporte de la filosofía de la tecnología, la sociología, humanidades, las propias visiones de la ingeniería, aunque son más internas, pero aún así son útiles o son más normales en el sentido de Kuhn, o sea que no hay cuestionamiento, pero aún así te dan pistas para comprender. Creo que sí es un tema clave que hay que empezar a hacer porque vivimos en una modernidad muy llena de entidades tecnológicas, ¿no? Al menos desde la revolución industrial, aunque algunos se remontarían más atrás. Entonces, sí, eso es un aspecto, y hay varias posiciones y este es uno, ¿no? Uno eh, que no he tomado tanto en este trabajo académico, pero sí lo hago en mi trabajo más práctico, es el tema del diseño de la tecnología, el diseño participativo de la tecnología, ¿no? En ese sentido, no, sí, un poquito revisé lo de los autores que me pasaste. Ah, pero en este sentido quería verlo más, agarrarlo como fuerzas. Y lo puedo resumir así. Si aquí tienes la tecnología, la tecnología tiene esas tres capacidades. Las tecnologías digitales tienen esas tres capacidades. Codificación, procesamiento y transmisión. Y los agentes sociales tienen otras capacidades. Entre las más importantes, sentido, acción, racionalidad, lenguaje, todo, ¿no? Estrategia, intereses. Entonces todo eso se mezcla. Todo eso se mezcla y eso produce una cierta realidad, digamos, sociodigital, que puede ser, como les decía, útil verlo como esa red dinámica. Porque la otra opción es decir, esto al final, detrás de todo eso está X o Y. Entonces, si ya sabes la respuesta, ¿por qué haces investigación? ¿No? O sea, o peor, ¿por qué no estamos haciendo el proceso de pensamiento si ya sabes qué está detrás de todo? Ahora, la intervención es otro tema. También yo hago intervención, pero trato de no mezclarlo mucho con este aspecto académico. Trato de que dialoguen, pero es otra cuestión. Entonces, sí, eso en el tema de la técnica. En el tema del civilismo digital, creo que es el patrón más grande. El Estado, sin embargo, como en todas sociedades, siempre tiene como este monopolio, no solo de la vida, como diría Weber, de la violencia, sino también de imponer institucionalidad, imponer propiedad, ¿no? Y tú mencionabas de forma muy interesante ese caso que no lo conocía, de la televisión digital. Y en otros estados creo que digo, en otros países es más fuerte el tema de regulación, desregulación. Eso afecta harto. Si pensamos en Internet, y la web, de inicios de los 90, o en realidad de finales de los 80. En finales de los 80 había un montón de redes sueltas, el Internet como lo conocemos no estaba presente, y era más una actividad de militares y académicos. Y ella tiene mucho que ver su gobierno, ¿no? Con desregularlo para que entren empresas, pero también entren otros usos más comerciales, también de hogares, de individuos, etcétera, ¿no? En nuestro país, pero como alguna vez dialogamos, igual hay un estado un poco más débil o feble, como les decía, si me gusta esa palabra, feble. Y entonces la presencia no es del todo. Los conflictos que hemos tenido estos últimos años igual demuestran como varios vacíos de poder del Estado, ¿no? Es un actor importante, pero a nivel así grande, pienso que visto desde porque ver la sociedad, al menos desde una teoría, es solo ver, como les decía, un mapa web, ver algo sin mucho detalle y ver patrones. Entonces, cuando le das zoom, vas a poder ver un montón de matices y contradicciones. Y la diferencia es que lo acepto de entrada en mi teoría. En cambio, otros plantean, ok, la sociedad es AB, y si le das zoom, sigue siendo AB.
sigue siendo estructura, sigue siendo clase, lo que explica lo que hacen los actores, tanto de lejos como de cerca. En cambio, yo digo, ok, esta es la vista de lejos, pero si nos acercamos hay más cosas, ¿no? Y finalmente, ¿hacia dónde se puede ir? El tema que más me ha preocupado es el tema de los datos. Sea datos representativos a nivel nacional. He intentado con mi tutora hacer una encuesta representativa a nivel nacional o replicar la encuesta de la GETIC. Hemos acudido a académicos, a cooperación, a exfuncionarios públicos y no se ha podido, ¿no? Entiendo que es complicado. Hay un montón de limitaciones, me imagino, intereses, pero si hubiera habido esos datos, se podía hacer más, se podría se puede dar, y eso en el futuro, sea yo u otras personas, ¿no? Agasando un poco o inspirándose al menos, no necesariamente tiene que ser tal cual lo he planteado, pues simplemente el trabajo académico es diálogo también, inspiración, no es mecánico. Entonces, con esos datos creo que se puede llegar a conclusiones más precisas. Lo bueno es que la forma en que lo he planteado, he tratado de no usar lenguaje oscuro, excepto tal vez en la parte ontológica, que es como es tan abstracto, parece oscuro, pero en realidad he tratado, pero lo demás son proposiciones que pueden ser medibles en las conclusiones que pongo. Entonces, en algún momento se puede decir, ok, iba por ahí o no iba tanto por ahí. Y eso está bien, porque eso es la academia. No es como que alguien tenga toda la respuesta o tenga la teoría total de la realidad. De hecho, en mi tesis reniego un poco. Si me he ido por Spinoza y Deleuze era para alejarme de Hegel y Marx. Ya he admitido eso un poco, ¿no? Ese era mi interés principal para un poco salirnos de ese tipo de sociología totalizante, que no escucha a los actores, que no aprende nuevas realidades, que está, etcétera. Sé que hay variaciones, pero en lo dominante es así. Lo otro donde podría continuar es en lo micro. A mi tutora está más enfocada en la agencia, en las observaciones directas y de cierta forma yo también, pero es como un poco más, yo creo que así se necesitan equipos enteros, ¿no? Poder estudiar de cerca cómo usan los actores y es más tiempo, ¿no? Pero creo que tener un esquema de partida ayuda para poder ver lo que están haciendo los actores y como está abierto también se va a complementar. Gracias. Gracias, Alex. No sé si hay algún comentario todavía de parte de los tribunales. Susana, Jaime, Andrés. ¿No? Ok. No, A continuación vamos a ceder la palabra a la tutora, por favor, la doctora Alejandra Ramírez, si puede acompañarnos. Gracias, Tania. En realidad, creo que se ha defendido totalmente bien el documento en sí y la postura de Alex, o sea que no hay mucho que decir. Yo quisiera felicitar a Alex porque creo que ha sido un trabajo en el que hemos discutido, porque lo rico es tener diferentes perspectivas. Y creo que varias veces hemos tenido discusiones con Alex sobre la perspectiva y decíamos, pucha, pero a ver, esto, no te cierres, haz esto. Y Alex respondía, y ha sido un proceso largo de discusiones, debates, y creo que, bueno, Alex es experto en ese tema, y creo que lo que correspondía era justamente dejarlo correr hacia lo que él sabía, tratando de darle pautas de discutamos, oye, no te cierres, debates, hemos tenido grandes discusiones sobre Habermas, por ejemplo, y yo decía, no separes, porque es bien complejo, es parte del debate, y eso es lo rico de todo esto. Entonces yo simplemente agradecer a los tribunales, Jaime, Susana, Andrés, por todas las ricas recomendaciones. Difiero un poquito en lo que decía Jaime, porque yo creo que sí, la predefensa ha dado muchos elementos para seguir enriqueciendo este proceso, que si no se hubiese cortado ahí, sin seguir este enriquecimiento, ¿no? Para mí sí ha sido muy importante la predefensa y creo que para Alex también, porque le ha permitido ir viendo, bueno, por aquí puedo trabajar más, ¿no? Eso es respecto a la predefensa y creo que eso va a servir también para el resto, ¿no? Entonces, no, solamente eso. Gracias y felicidades, Alex.
Gracias, Alejandra. Bueno, procede según reglamento ahora irnos a una sesión reservada para realizar el acto de calificación.